la temperatura de la lámpara es alta, podemos tener frecuencias del espectro ultravioleta. Profe, también hay algo que ¿cierto? tapa ¿Se acuerdan cómo es el cosa espectro gris en el medio de emisión de una lámpara de filamento? Sí, que era corrido, el pico era más hacia la ultravioleta. Algo Claro, así, en realidad una lámpara de filamento estaba más en los infrarrojos, pero como esta lámpara es especial para tener frecuencias del orden del ultravioleta, tiene una temperatura más alta que las lámparas comunes, con lo cual tiene una buena emisión en el espectro ultravioleta. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es, ahí se ve bien, ¿no es cierto? Yo tengo un globo, es muy básico la experiencia. Yo voy a frotar este globo por mi pelo, lo voy a acercar en el extremo de este alambre de cobre, que está estañado, por eso se ve plateado. Estos son básicamente un papel metálico que yo corté en tiras, y la idea es frotar el globo en mi cabello, ¿sí? Y cuando yo acerco el globo a las tiras metálicas, esos electrones pasan a las tiras metálicas. Por eso, se ve ahí que las tiras se están repeliendo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve. Se ve que se abrieron las tiras. Bien. Tengan en cuenta que la lata está sobre un material aislante. Fíjense lo que pasa. Si yo toco, ¿ven lo que pasó? ¿Qué pasó cuando toqué la lata? Se descargó. Claro, se descargó en la mano. Se descargó. Entonces la experiencia va a ser, vuelvo a cargar, ahí, y voy a sincronizar un tiempo de 1 minuto, y vamos a observar cuando enciendo la luz roja. Esperen que les voy a poner, para concentrar un poco más la luz, le voy a poner esto, ¿sí? Ahí, y sincronizo 1 minuto. Vamos a observar esto por 1 minuto, a ver qué es lo que pasa. Yo voy a aprovechar mientras a sacarle foto, por si no se ve bien. Van 35 segundos, hay que tener paciencia. ...50 segundos. Ahí hay 1 minuto. Voy a sacar otra foto. ¿Ustedes notan algún cambio? Yo voy a sacar otra foto. ¿Notaron que haya ocurrido algo? Me parece que no. Sí, me parece que no se ve mucho. Sí, no se alcanza a ver, o sea, no es lo mismo que verlo en vivo, pero en realidad no pasó nada, digamos. Digamos, las tiras se siguen repeliendo entre sí y básicamente el sistema quedó tal cual lo dejé hace 1 minuto. Vamos a probar a hacer lo mismo, pero ahora ya están cargadas, así que voy a prender la luz blanca y vamos a observar qué es lo que pasa. Voy a sincronizar de nuevo 1 minuto. Y vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Puede ser que se vayan acercando? Sí, sí, ahí se ve. Bueno, en realidad las tiras no están perfectamente, no van a quedar bien rectas hacia abajo, porque bueno, es papel metálico que tiene, lo planché y todo, pero no queda. Pero ahí van 52 segundos. Y llegamos al minuto. Voy a sacar otra foto. Y fíjense, si yo toco la lata, fíjense si cambia, no cambió nada. O sea, está totalmente descargada. Esta es la posición de reposo de la tira, ¿no es cierto? No es que está repeliéndose. Si yo la descargo, ¿qué pueden observar de esto? ¿Qué pueden concluir? Bueno, esa es una experiencia que es linda poder verla personalmente. ¿Qué vieron como para que me puedan contar ahí? Que cuando se le encendió la luz roja no se vio ningún tipo de modificación ni cambio Ujú. en los papelitos, y cuando se encendió la luz blanca se iban juntando cada vez más. ¿Y qué les parece? ¿Qué puede ser eso? ¿A qué se debe? Tengo una pregunta, profe. La luz de la izquierda era luz de más alta temperatura, si no entendí mal, ¿no? Porque esa parte no me quedó claro. La luz de la izquierda es en realidad una luz, una lámpara infrarroja de esas que se usan en kinesiología, que se usa para calor, digamos, para calentar la piel. O sea, es una lámpara de infrarrojo. La otra luz, o sea, una lámpara que tiene una gran porción de su espectro de emisión en el infrarrojo. La otra luz es una luz blanca o más blanca, es decir, tiene mayor proporción de azules y de ultravioletas, digamos, como para ser un poquito más exagerado, digamos, ¿no? O sea, digamos que si uno exagerase y viese las curvas, recuerden radiación del cuerpo negro, se los muestro. En radiación del cuerpo negro, nosotros habíamos visto que o estaba, digamos, a medida que variaba que el espectro podía ir modificándose de un lado hacia otro. Y en un caso tenía más infrarrojo, y a medida que yo llegaba al blanco, cuando coincidía justo el espectro al medio, significaba que tenía tanto rojo como infrarrojo de manera, infrarrojo y ultravioleta de manera pareja, digamos. ¿Sí? Si yo estoy, por ejemplo, donde está la curva verde, vamos a suponer que mi espectro de luz visible está justo al medio, o sea que mi luz visible estaba más o menos en este rango, por dar. Entonces yo tenía una buena porción de, tenemos menos longitud, tenemos mayor frecuencia, así que una menos porción una porción igual de ultravioleta que de infrarrojo. En cambio, si yo ilumino, esta sería la luz blanca. En cambio, si yo iluminara con algo así, si yo analizo acá, tengo mayor porción de infrarrojo que de ultravioleta. Esta sería la luz roja. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. O sea, ¿ustedes notaron qué es lo que sucedió ahí con esas laminitas cargadas?
Sí, dependiendo la frecuencia de la luz incidente, como que una se descargaba y la otra no. Claro. O sea, la luz blanca hizo que se descarguen esas laminitas, la luz roja no provocaba esa descarga. De hecho, es un experimento que si nos tocaba hoy hacerlo, con la humedad que hay, dudo que hubiese funcionado. Bien, ese es el concepto, y entonces lo que vamos a tratar es dilucidar por qué pasa eso. Antes vamos a volver a repasar la radiación del cuerpo negro. Recuerden ustedes que esta curva, ¿sí?, tiene dos reglas, digamos, o dos análisis a través una de la potencia que irradia la curva, que estaba en relación a la temperatura a la cuarta, lo que hacía útil la medición a través de radiación con los pirómetros de temperatura, y que a su vez había un desplazamiento que tenía que ver con la longitud de onda y la temperatura de manera directa. También vimos que la radiación del cuerpo negro se pudo justificar a través de esta fórmula. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que la energía existe en paquetes discretos, o sea, sería que está cuantizada. Exactamente. Entonces, esto era la cantidad de cuantos. El cuanto es el HF, ¿sí?, que tiene, entonces lo multiplicamos por el valor n, que es un número, digamos, ¿no?, que obviamente es de 1 en adelante. Y eso me daba la cantidad de energía que yo tenía. Bueno, ¿qué pasa? Con este tema entonces, y este fenómeno que vimos, tiene que ver ese fenómeno con un efecto llamado efecto fotoeléctrico, un concepto que ya... ¿Quién está en la foto? A ver si lo sacan. Deberían, por lo que está escrito. Hertz. Hertz. Bueno, ya Hertz trabajó sobre este efecto fotoeléctrico. Él ya estuvo viendo que pasaba en ciertos materiales esta característica, es decir, que cómo es que se transmitían, fíjense, 1887, cómo es que cuando incidía una luz determinada sobre algunas superficies metálicas, se producía una emisión de electrones, ¿sí? De hecho, a ver, para esta época ya teníamos el concepto de la emisión termoiónica. La emisión termoiónica es el concepto en que se basan las válvulas, el tubo de rayos catódicos, inclusive, es decir, calentar un electrodo, y por la gran energía que tiene la temperatura de ese electrodo, las cargas, los electrones, comenzaban a liberarse, ¿sí?, por esa energía. Y esos electrones liberados, después obviamente se los sometía a una diferencia de potencial en el vacío y eran atraídos. El tema es que ese fenómeno se lo conocía, y si no se podía definir el concepto de radiación del cuerpo negro, más difícil era ver que este fenómeno de emisión de electrones con la luz variaba en función de determinadas frecuencias de luz, como que no era lógico. Es más, relacionado a esto, se daba un concepto interesante con unas frecuencias mucho más altas, que son los rayos X, en donde pasaba que cuando se incidía con una onda de rayos X contra una superficie, esta reflejaba otra frecuencia totalmente distinta. A ver, ¿cómo es esto? Claro, es como si yo alumbro con luz roja el espejo y el espejo me devuelve una luz verde. ¿Cómo descifrar eso? Bueno, no había, o sea, se conocía el fenómeno, se conocía la emisión de rayos X, se conocía este efecto fotoeléctrico, pero no se podía saber cómo es que funcionaba este criterio. Y bueno, ¿y cómo se trabaja o cómo se arma un circuito para ver efecto fotoeléctrico? Bien, como dije, esto se hace en una
en un bulbo al vacío. Esto es para evitar que esos electrones al moverse sean frenados por el rozamiento del aire. Y obviamente se lo sometía, fíjense que hay una fuente de voltaje, es decir, a una diferencia de potencial, ¿sí?, entre en realidad, bueno, después lo vamos a explicar, no le den bolilla a los signos, porque si no los quiero confundir, no los quiero confundir. El tema es que yo tenía una placa, la que llamaba cátodo, y a esa placa, cuando yo la iluminaba con luz, se desprendían para determinadas longitudes de onda esos electrones que obviamente eran atraídos hacia un ánodo, ¿sí? Por eso digo, no le presten atención ahora, este es un cátodo, hacia un ánodo por una cuestión propia de campo eléctrico, ¿no es cierto? El electrón carga negativa va a tender a ir a una placa positiva. Y obviamente, si yo tengo una circulación de electrones que va en este sentido, lo que estoy teniendo, ¿qué tengo cuando tengo circulación de electrones? Una corriente. Una Una corriente. corriente. Entonces yo tenía una corriente que iba a circular por este circuito. En conclusión, les dibujo la corriente, en conclusión, una luz me provocaba una circulación de corriente. Eso es el efecto fotoeléctrico. ¿Coincidimos? Sí. Sí. Bueno, entonces, a ver, avanzamos un poco en este tema. Aparece este simulador que yo lo mandé, que es el de FET, en donde vamos a empezar a analizar determinadas cuestiones con respecto, esperen que, con respecto al simulador. Acá lo que voy a hacer es dejar de compartir así. Habilito mi simulador. Y ahora vamos a poner compartir. Acá voy a tener que usar bastante, lo estuve practicando y todo para que me salga. Bueno, ahora vamos a usar esto. Ok. Así lo puedo mover. Ahí está. Bien. ¿Están viendo el simulador de FET ustedes? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Esperen que vamos a apagar. Bueno, o sea, básicamente el circuito, vamos a dejar la pila ahí, era esto. Yo tengo una fuente de luz a la que le puedo variar la frecuencia, un metal, ¿sí?, del lado izquierdo, y obviamente lo que voy a hacer es prender esa luz. Vamos a ponerlo ahí para no... Fíjense que yo prendo la luz, estoy en una gama de rojo, el material que estoy usando es un electrodo, esos salieron antes, vamos a dejarlo que se metan de nuevo. Ahí está, entonces yo acá tengo el material al cual voy a querer sacar electrones, ¿sí? Esto es un sodio, a través de una luz. Y lo que voy a hacer es ir variando la frecuencia, y veo que en un momento comienzan a salir electrones. Y si salen electrones, yo voy a ver que empiezan a circular una corriente. Esto lo vamos a dejar en 0, después se los explico. Que empieza a circular una corriente, es más, le vamos a dar, ahí está, potencial, listo. Ponemos positivo, para cada electrón que sale lo atraigo de una manera importante. Entonces, yo veo que si aumento la frecuencia,
aumenta la cantidad de corriente, independientemente de la intensidad. Bueno, ahí entonces estoy viendo un efecto fotoeléctrico. O esta es la experiencia para el efecto fotoeléctrico. Vamos a avanzar un poquito en el análisis. La característica que tenía este efecto fotoeléctrico es que cuando yo, no me conviene ponerlo así, porque si no, no lo voy a, pantalla, compartir, pantalla, así. Están viendo el PowerPoint de nuevo, ¿no? Sí. Sí. Bien, ahí le voy a agregar esto acá para tenerlo. Bueno. ¿Cuál es una característica interesante que apareció acá? Bueno, que si hacemos este experimento, como dice ahí de manera básica, y yo voy a poner entonces corriente versus diferencia de potencial, a ver si ahí estoy. Sí, vamos a agrandar. Vamos a poner ahí. Vamos a poner una frecuencia que circule más. Ahí está. Bueno, en el gráfico que estamos viendo, que lamentablemente es medio chico, fíjense lo que sucede si yo, es decir, ¿qué es lo que hago con esta pila puesta de esta manera? Si ustedes se fijan, tengo electrones que salen emitidos de este cátodo por la energía que le da la luz y obviamente son atraídos por el ánodo del terminal positivo de esta, que me lo da la pila esta. Ahora, si yo bajo esto, fíjense que en vez de 8 ya tengo 2 volts. Tengo 0,2 volts. La corriente que circula, o sea, la cantidad de electrones que pasan en el área, si yo, por ejemplo, marcase acá una línea, no sé si me va a dejar marcar. No, no me va a dejar marcar. O la cantidad de electrones que chocan contra el ánodo siempre es igual, independientemente de la tensión que yo tenga. Ahora, siempre es igual y siempre van a llegar electrones, pero fíjense esta característica. Si yo le pongo una tensión negativa a esto, teóricamente, le puse demasiado, vamos a poner menos. Le pongo una tensión negativa. Teóricamente, no debería, estando negativo, haber electrones que lleguen al ánodo. ¿Coinciden conmigo? Porque es más positivo el terminal donde tienen que salir los electrones que el que los debería recibir. ¿Coinciden? Sí. Sí, profe. Sí. Sin embargo, como ustedes verán, sigue habiendo una corriente, o sigue habiendo una energía que motiva lo suficiente como para que los electrones lleguen al otro terminal, pese a estar con una tensión negativa. Y es más, si yo bajo, ahí ya no tengo más nada, ¿sí? Y a partir de ahí. Y si yo variase la corriente, o sea, la intensidad, lo que lograría es obviamente una corriente menos, porque hay menos cantidad de fotones que están saliendo, pero nuevamente se mantiene la corriente independientemente del potencial que yo tenga en el ánodo, y cuando yo le ponga un potencial negativo, el valor en que se van a frenar y va la corriente a ser 0 va a ser igual que el anterior. O sea, independientemente de la intensidad, es como que este potencial va a estar siempre en el mismo valor. Por ahora se los tiro así
como para empezar a ver que hay cosas raras en este fenómeno de la fotoelectricidad. Bueno, entonces, este potencial, o sea, me va a permitir que haya electrones hasta un nivel, y una vez que eso, por más que yo aumente ese potencial, la cantidad de electrones que lleguen al otro lado va a ser siempre igual. Este valor se llama potencial de frenado. ¿Y qué es el potencial de frenado? Entonces, bueno, a ver. ¿Por qué salen los electrones desde este ánodo hacia la otra placa? ¿A qué se debe que salen, digamos? ¿Qué opinan? La luz le tiene que dar una cierta energía o tiene que hacer un cierto trabajo para llevarlo al otro lado. Claro, o sea, va a haber una energía que la da la luz. Una vez que está esa energía que se la da la luz, el electrón va a salir y obviamente va a tener una energía cinética. ¿Sí? Esa energía cinética, y vuelvo acá entonces, vamos a poner un valor cualquiera. Esa energía cinética, acá lo voy a borrar para que no nos demos cuenta, evidentemente va a tener que ser tal que pueda llegar al otro lado. Obviamente, si de este lado tengo un terminal positivo, cada vez me va a ir incrementando potencialmente la energía. Ahora, ¿qué pasa si yo lo tengo negativo? Fíjense que a medida que yo voy haciéndolo negativo, hay electrones que ya no llegan del otro lado. Es decir, que su energía cinética no es suficiente para vencer el potencial que tengo yo que hace que vuelvan a este lado. ¿Sí? Como este lado es positivo, el electrón que sale va a querer volver al lado más positivo que está del lado donde salió. Sin embargo, si tiene la suficiente energía cinética, va a vencer esto y va a quedar atrapado en el otro lado. Entonces va a haber un punto en donde todos, vamos a suponer que es 2.4, por ejemplo, como para ponerlo ahí, es decir, toda la energía cinética de cualquiera de los electrones que fue provocada por la energía de la luz, ¿sí? No va a ser suficiente para llegar al otro extremo del otro electrodo, que es justamente este valor. Es decir, este potencial de frenado es el equivalente, ¿sí?, a la energía potencial, ¿sí?, que debería tener el electrón en este lugar para que sea superior a la energía cinética con que sale. Fíjense que es el potencial de frenado igual a la carga por el potencial, que lo hemos visto en física 2. De hecho, el potencial es negativo, la carga es negativa, o sea, menos queda más. Es decir, esta energía potencial, ¿sí?, tiene que ser más chica que la energía cinética, o que la energía cinética tiene que ser más grande que la energía potencial que le genera este potencial inverso, justamente. Cuando eso suceda, yo lo que voy a tener es que acá, que ahora está en 0, está en este punto, va a comenzar, yo le bajo un poquito el potencial, a haber circulación de corriente. Profe, Sí, una pregunta. ¿Por qué cuando nosotros le aumentamos el voltaje, después de un cierto punto no sube la intensidad? Si en teoría no debería acelerarse más los electrones. porque la cantidad de electrones que saque, justamente ahí es donde radica el problema. Es decir, la cantidad de electrones que yo saco no depende del potencial. El potencial lo que hace es acelerarlos para que llegue a otro lado. Pero la cantidad de electrones que salen siempre es la misma. Lo que pasa es que si yo lo aumento, cada electrón que sale llega más rápido. Pero si salen 100 electrones en un segundo, van a seguir saliendo 100 electrones, porque la cantidad de electrones que salen no depende del potencial, sino que depende de la cantidad de energía que yo estoy
metiendo, y la cantidad de energía que yo le estoy ingresando a la placa es siempre la misma. Claro. Si yo quisiese más, le incremento la energía y van a salir más electrones. Bueno, teniendo este concepto de potencial de frenado, vamos a hacer entonces el análisis lógico de cómo es esto de determinar el potencial de frenado. Y fíjense entonces, dijimos, situación de energía 1, situación de energía 2, conservación de la energía. Cuando el electrón sale de K1, ¿sí? O sea, sale de acá, de este electrodo, el electrodo 1, el electrón sale con una energía cinética y una potencial igual a 0. O sea, en este momento tiene toda energía cinética. Sin embargo, en este lugar, cuando yo mandé el electrón y llegaba justo hasta la placa y volvía, ¿tengo energía cinética justo cuando llega ahí y vuelve? No. No. ¿Y tengo energía potencial? Fíjense, tiramos una pelota. En vez de tirarla para acá, la tiramos para arriba, ¿no es cierto? O sea, esto lo giramos. Si yo hago este experimento, entonces acá tiro la pelota, acá tendría K1. Es decir, yo salgo con energía cinética. Cuando llego al estado 2, K2, dijimos, es 0. ¿Por qué? Porque, Sí, energía potencial hay y claro. es máxima porque la frena. Y la U2 es la máxima, porque toda esta cinética yo la transformé ahora en energía potencial máxima. Entonces, en el punto 2, ¿dónde estoy ahora? ¿Por qué no me da? Acá entonces yo lo que voy a tener es energía potencial máxima. De manera tal que para corriente 0, es decir, ningún electrón debía llegar a pegar en la placa 2, yo tengo esto. Es decir, tengo la energía cinética del estado 1 es igual a la energía cinética del estado 2, que es 0, más la energía potencial. ¿Y la energía potencial a qué es igual? A la carga por la diferencia de potencial. O sea, E por menos delta V. Porque yo la ponía inversa para justamente frenar. O sea, yo tengo, fíjense en el dibujo, por ejemplo, menos 0,6. De manera tal entonces que la energía cinética máxima es igual a la carga por este potencial, ¿sí? Que sería el potencial de frenado. O sea que esa tensión negativa que yo coloco es justamente la que me define el potencial de frenado. Si yo la hago más negativa aún, va a seguir manteniéndose en 0, es decir, voy a ir para este lado. Y si yo la hago más positivo, voy a tener un comportamiento de este tipo. Es decir, me da una idea de cuánta energía cinética recibe ese electrón justamente por, bueno. Parece que hablar me genera todo. Este cambio de clima me vino justo. Es decir, esa energía cinética está relacionada, que es la energía que me entrega la lámpara, la puedo medir a través de el potencial inverso que le genere entre ambos electrodos.
Bueno, ahora vamos a trabajar. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es usar el práctico que presentó, que les envié recién, que fue el que armó Ana. Y déjenme prepararlo bien cómo va. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ahora sí. Bien. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es la experiencia con este simulador, el de FET. Ya está ahí el ejemplo gráfico, es decir, cuando ingresan fotones a un metal determinado, bajo cierta energía va a expulsar electrones. Y después, bueno, el circuito que hicimos para atrapar esos electrones. Vimos la experiencia ya de la lata metálica. Y vamos a empezar a trabajar con el simulador. Este sí lo van a tener que entregar. Ya dijo Ana que sí. Ustedes lo pueden seguir inclusive en el PDF. Entonces dice, seleccione luz amarilla verde. Vamos a ir por ahí, una amarilla. Y la pregunta es, ¿a qué longitud de onda son expulsados los primeros electrones del metal sodio? ¿A qué frecuencia? ¿Lo alcanzan a ver ustedes al numerito ahí? 582 nano. Sí, sí se lee bien. Bien. Bueno, entonces yo lo voy a ir moviendo, esto lo pueden ir haciendo ustedes también, para ir viendo por ahí. No, por ahí sale cada tanto, sí, sí, sí. Bueno, entonces lo primero que deberían calcular es la frecuencia a la que es emitido el electrón. ¿Cuánto les da? ¿Qué fórmula usamos para calcular frecuencia? ¿Les parece? Lambda igual a 2pi por f. Lambda. C sobre lambda, si no. Sí, pues 2pi, no sé por qué 2pi. No, es su frecuencia angular, creo. No, dije cualquier cosa. Claro. ¿Quién otro dijo un aporte ahí? Sí, yo, C sobre lambda. Sí, exactamente. O sea, ahí está esa relación básica que de hecho les costó a alguno la preguntita en el parcial, entre la velocidad de la luz y la frecuencia y la longitud de onda, que justamente en este lugar, si bien en el aire es prácticamente igual, la velocidad de la luz sigue siendo c, varía muy poquito. En un lugar como es vacío de este tipo, obviamente podemos aplicar esa fórmula. ¿Y cuánto les da entonces? Bueno, tomen 539 para que dé bien igual el práctico. ¿Quieren tomar 535? No hay problema. Puede ser como 556,20 terahertz. Está silenciado, profe, no. Sí te da una frecuencia alta. Ah, Veamos. O sea, frecuencia
B sobre lambda, obviamente. 3 por 10 a la 8 metros segundo, 556.5 terahertz. Una linda frecuencia. Bien. Ahora vamos a la segunda experiencia. Y vamos a ver esta fórmula que hay acá. Es decir, esta energía cinética que nosotros ya vimos que ¿a qué correspondía esa energía cinética? A la energía de un fotón. Claro, a la energía que le da la lámpara, digamos, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes se fijan en la fórmula, la energía cinética que adquiere este electrón, que es Kmax, ¿sí? Esa energía cinética, acá dice, es igual a HF menos, ¿sí? Una phi. Y a ver, ¿qué es esto? Bueno, veamos una cuestión. Dijimos, esta energía cinética del electrón que se mueve se la da la lámpara. ¿Y qué es lo que le da la energía cinética a la lámpara? ¿Qué cosa? ¿Qué son? ¿Qué tiene la lámpara, la luz? ¿Qué emite? Onda electromagnética. Sí, onda electromagnética, pero también, o digamos, ¿Fotones? fotones. ¿Y el fotón cómo ¿Qué se energía? calcula? Claro, ¿qué es energía? ¿Cómo se calcula ese fotón? ¿Cómo es el valor de un fotón? Y el valor de energía de un fotón no sería justamente H por F, porque Claro. no es que cuando la energía de la superficie de metal disminuye un escalón, no es que libera un fotón. Claro, a Algo ver, así había entendido el libro. fíjate una cuestión. El electrón es el valor de carga mínima, ¿sí? O sea, también está cuantizada la carga. Yo no puedo tener medio electrón, Claro. ¿sí? Es la carga mínima. Esa carga mínima debería ser el paquete de energía mínimo. Entonces, si yo saco un electrón, el mínimo paquete de energía que yo tengo que tener es un fotón, que es HF. ¿Me siguen? O sea, para poder sacar un electrón con una cantidad de energía cinética determinada, yo voy a tener que, como mínimo, tener un fotón de una cantidad HF que pueda ese fotón entregarle la energía cinética a... O sea, este fotón le tiene que entregar la energía cinética al electrón. Entonces, como mínimo, la cantidad de energía que tenga el fotón, que es HF, esto es energía, es igual a la energía que entrega este. Sin embargo, aparece una phi. ¿Y qué es esta phi? Bueno, veamos lo que nos va diciendo. Al aumentar la frecuencia de la luz, aumenta la energía cinética de los electrones. O sea, por un lado me dice que si yo, H es una constante, y F aumenta, si F aumenta, obviamente la energía cinética va a aumentar. Entonces, acá nos está dando una pauta de que si nosotros aumentamos la frecuencia de la luz, o sea, del fotón, la energía cinética que le va a imprimir es cada vez más grande. Que un poco lo estuvimos notando eso. Yo le ponía una energía, una frecuencia más alta, es decir, una longitud de onda más baja, y la energía cinética va más rápido. A ver, vamos a probarlo. Yo le voy a poner frecuencia, o sea, longitud de onda más corta, frecuencia más alta,
se darán cuenta ustedes que acelera más rápido. Bueno, ahí no acelera, pero ahí los tenemos despacito. Vamos a poner 0 esto, porque si no me va a engañar. En realidad podría medir el potencial de frenado, que es una relación de... No le... Qué difícil que este... Para, ¿cómo no lo puedo escribir? Profe, si le hace clic en el Ah, ahora, valor, le no, deja. no me lo toma. O sí me lo toma ahora. Ah, me lo toma ahora, mira. Ahí está. Bien. Entonces, fíjate. Creo que ahí... Ah, bueno, no, porque capaz el punto que le ¿Cómo? tiraba error. No, que había puesto una coma antes y Ah, capaz le tiraba error por eso. sí, bueno. Fíjate que si yo aumento la frecuencia, vemos cómo aumenta la velocidad de los electrones. O sea que hay una relación directa entre la frecuencia del fotón que alumbra y la energía cinética que adquiere. De hecho, es tan directa que el potencial de frenado cambia. O sea, si yo tiro un potencial de frenado ahí, va a estar, a lo mejor, vamos a ponerlo más acá. Ahí está. ¿Ves que ahí tenemos un potencial de frenado de 2,8? Estamos ahí cerca. Ponele que le pongo un poco más de ahí. Ahí ya lo frena todo, ahí lo frena casi a todo. Ahí está. Y si yo le bajo esto, fíjate, cada vez llegan menos. Evidentemente, la frecuencia está directamente relacionada con la energía cinética que le da. Y aparece este concepto acá que vemos, este phi. ¿Y qué es ese phi? Bueno, ese phi es la función de trabajo del material. ¿Cómo es esto? Imagínense que yo tengo en una... Bueno, vamos a usar el ejemplo del libro. Yo estoy en la calle jugando a la pelota, ¿no es cierto? Tengo ahí mi número 5. Mientras yo juegue y le dé una energía cinética baja, esa pelota va a ir golpeando en los cordones, o vamos a hacer una mesa de pool. Mientras yo le dé cierta energía, esa bola de billar o de pool va a estar golpeando dentro de la mesa. Ahora, si yo le doy una energía cinética muy fuerte a esto, es decir, una velocidad importante, ¿qué va a suceder con la bola de billar cuando usted le pegan fuertísimo si alguien jugó al billar? O al Va a metegol saltar mismo. afuera de la mesa. Se va. Es decir, de por sí, el sistema tiene una reserva de energía que hace que no se pueda escapar la bola de billar. Superando esa energía, se va a poder escapar igual. Bueno, el metal tiene justamente un valor de energía que hace que no se pueda escapar. Es decir, que para poder liberar un electrón, yo necesito tener la energía cinética que ya calculé, más, ¿sí? A este término negativo lo paso de este lado, un término phi que me dé HF. O sea, yo hice despejado. Entonces, la energía cinética que yo necesito para que el electrón llegue al otro lado, le tengo que sumar una pequeña cantidad de energía, phi, que es para que el electrón pueda salir del metal, porque el metal actúa como retención de ese electrón. O sea, yo si tengo cualquier material que está, no se me van a salir solo los electrones, ¿sí? Independientemente. Siempre va a haber un valor de energía que tiene que ver con que esos electrones están atrapados justamente por interacciones atómicas y eléctricas, obviamente, dentro del metal. Entonces, yo necesito vencer esa energía que tiene el metal de atrapármelo, ¿sí?
y a eso agregarle energía cinética. Entonces, el fotón que yo vaya a recibir, o sea, el que incida sobre el metal, va a tener que tener una energía suficiente para que supere la energía que necesito para sacar ese electrón del metal, más la energía cinética para que llegue al otro lado. ¿Se entiende? Sí, Por profe. lo menos sí. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es calcular esa energía del fotón incidente, es decir, SHF, ¿sí? Para poder sacar, ¿sí? Para poder sacar, o sea, la energía del fotón incidente primero. ¿Cuánto vale HF? Les doy el dato. En la constante de Planck la puedo tener de dos formas. Una en joules y otra joule segundo y otra en electrón volt segundo. El electrón volt es una unidad de energía que obviamente se utiliza para muy pequeñas energías y la vamos a empezar a usar mucho porque cuando hablamos de las energías atómicas el electrón volt es más adecuado que no usar el joule que estamos yendo a la menos 30 o más todavía. Así que ¿cuánto me da el valor de la energía del fotón para la frecuencia que calculamos antes? ¿2,31? 2,3. Ah, A ver. Bueno, obviamente habrán hecho esto. 2,3. Perfecto. Bien. Ya sabemos entonces que un fotón de la frecuencia que vimos ahí, esa verdecita, tiene esa cantidad de energía. O sea, ese es el cuánto, ese es el paquete, ese es HF, lo que vemos acá. O sea que esa energía debería ser suficiente para poder entregarle a ese electrón la cantidad de energía cinética más la función de trabajo o más que digamos la energía para sacarlo del metal. Que es la función de trabajo, obviamente. Bueno. Entonces ahora, dada, y en base a lo que recién le planteé, si quieren volvemos, les pongo la fórmula de nuevo. Dada la cantidad de energía que tiene el fotón y la función de trabajo del metal, o sea, este phi es una característica de cada metal. Para el sodio es 2,3. Para distintos metales va a tener distinta función de trabajo. Es decir, cada metal va a requerir una determinada cantidad de energía para liberarlo, o sea, para saltar del borde, la pelota o el electrón hacia afuera. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto es la energía cinética que yo requiero en base al fotón que hemos visto para el sodio? Mm. ¿0,6 puede ser? 0,6. Vamos a ver. Obviamente el cálculo es este que vimos acá.
Y me da, sí, 0,585 electronvolts. O sea, esa es la cantidad de energía cinética que puede llegar a obtener el electrón. ¿Y para qué creen que me sirve saber la cantidad de energía cinética? Para saber si el electrón puede llegar a la otra placa. Bien, ¿y qué puedo calcular ahí? ¿Qué otra función o qué otra característica que vimos al inicio puedo calcular sabiendo energía cinética? Eh, Sí, ese. No me acuerdo el nombre, era el potencial de, y potencial de El frenado. potencial de frenado. O sea, la fuente inversa que le puedo poner, que sería justamente cuánto es para poder medir la energía. Entonces, como 8, vamos a elegir una intensidad del 50%. Vamos a elegir una longitud de onda de 200 nanómetros. Vamos a empezar con un voltaje en 0. Ahí, ¿qué sucede? Tengo efecto fotoeléctrico ahí. ¿Está funcionando el efecto ahí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces voy a ir elevándolo lentamente. A ver ahí, todavía sigue habiendo corriente. O sea que obviamente van llegando electrones a el otro lado. Ya en 480 vemos que ya no tengo más nada, ¿no? O sea que tengo que ir entre 4 y 480. A ver ahí. 4,2 tengo 0, vamos a probar 4. Bueno. Ah, qué desgraciado que. Y ahora no me deja ni tocarlo. Ahí está. En 4 tengo 0. Y fíjense a dónde llega. A ver si menos 3,9. $3,90 no me lo permite, pues 3,80. 3,80. Bueno, como diría el chavo, al cabo que ni quería. Ahí, 3,60. Bueno, en 3,60 tengo corriente. En 3,80. Ahí, tengo corriente. O sea que 3,4 vendría a ser el valor de mi potencial de frenado. ¿Coincidimos? Sí. Bien. Bueno, o sea que a 4 la energía cinética no alcanza a tomar. Bueno, en base a estos datos, entonces ya tenemos el 2,3, tenemos la carga del electrón, tenemos la constante H, ahí la tienen de las dos formas. Fíjense cómo cambia menos 15 a la menos 34. Y obviamente debemos calcular entonces el potencial de frenado, que bueno, en algunos casos es delta V, en otros casos es BF, como quieran, pero lo que hay que calcular entonces es este valor.
A ver si da. Bueno, ahí están todos los cálculos. ¿Alguno lo sacó? Se les complica. A mí me dio 3,9, 3,91. O sea que nos da más o menos como en el gráfico. Sí. Y ahí en el segundo término del numerador, Sí, o sea, ahí estás haciendo la constante de Planck en Joule por segundo dividido la constante de Planck en electron volts, ¿no? porque está usando Claro, o la sea, constante en electron volt, claro. sí, o sea, eso sería lo mismo que dividir 2,3 por la carga del electrón, ¿no? 2,3 por la carga del electrón. Lo que pasa es que no te va a dar 2,3 dividido la carga del electrón, porque la carga está en Coulomb. O sea, un electron volt, ¿qué sería? ¿Una unidad de energía o no? Es la misma, claro, es una unidad de energía equivalente a 6,626 por 10 a la 34 joules. Entonces vos lo que haces ahí es justamente regla del 3. O sea, 6,626 lo llevas a joule para que te dé en potencial, porque en realidad por sistema de unidades, el potencial que es en volts utiliza joule como base de referencia. Entonces vos tenés que pasar este electron volt a joule. Y para pasar electron volt a joule, entonces lo que haces es esta relación, 6,626 sobre los 4 puntos del electron volt. O sea, lo multiplicas por el equivalente en joule segundo. Porque fíjate que electron volt se te anula con electron volt. Y Sí, obviamente sí. joule segundo el segundo con segundo, ¿no? De acá ya de la constante. Bien, y ahora, ¿qué pasa si aumentamos la frecuencia de la luz incidente? ¿El potencial de frenado era el mismo o no era el mismo? Con lo que hemos visto hasta ahora. O sea, aumento la frecuencia En de... teoría es el mismo. Si yo aumento la frecuencia de la luz incidente, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la energía. Aumenta, energía claro, cinética. aumenta HF, aumenta la energía. Y si aumenta la energía, ¿qué sucede con los electrones dentro de
este sistemita, digamos. Incrementa Se la van a cantidad. hacer. Incrementa la energía cinética. Y si se incrementa la energía cinética, ¿el potencial de frenado es el mismo? No. Tiene que ser mayor, porque el potencial de frenado justamente es eso. Es la energía que yo requiero para poder frenar. Y fíjense, si yo aumento esto, acá estábamos que, bueno, ahí se frenan prácticamente todos, ¿no es cierto? Si yo le doy más energía, ya el potencial de frenado lo tengo que meter muy alto, casi en 8. Casi en 8. Si yo lo bajo, lo pongo ahí, obviamente tengo que bajar el potencial de frenado, pues fíjense que ni se mueven sino. Porque la energía potencial para mantenerlos es muy alta. Ahí menos 0,9. Profe, Sí. ¿por qué cuando le bajas mucho la frecuencia baja más la corriente? Perdón, cuando le aumentas mucho la frecuencia. No. Ah, mira. Anda a saber qué pasa ahí. A partir de 190 baja. Sí. Es probable que la relación sea por una cuestión de que el tamaño de fotón ya no tiene la energía, ¿sí?, en módulo como para poder expulsar esa energía cinética o algo por el estilo, como que pase de largo, digamos, ya no lo capte, ¿sí? Es como cuando vos, si vos te fijas, si vos disparás con fotones de rayos X, por ejemplo, va a haber ciertos materiales que se hacen invisibles. Bueno, para el caso de esto, cuando yo voy aumentando, me estoy yendo al rayo X. Es decir, que para ese caso, el fotón no impactaría ya contra estos electrones por el valor de su energía. Es muy probable que venga por ahí, por eso baja. Como que pasa de largo ese fotón, no tiene la capacidad de energía para que sea absorbida por ese electrón. Porque el concepto acá es, cada fotón genera un movimiento de un electrón. O sea, el fotón impacta sobre un electrón y lo mueve. No es que un mismo fotón de mucha energía podría impactar sobre 3 electrones a la vez y sacar los 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, sí, sigue aumentando porque obviamente la energía cinética es E por B sub 0 y si aumenta uno, aumenta el otro. Bueno. Ahora bien, vamos a continuar con algunas análisis de lo que... Esto es lo que vimos entonces hasta el momento. Y vamos a empezar a ver las predicciones que tenía, porque si dijimos que esto era, no había forma de describirlo, de hecho fue Einstein ahí en el mismo año que sacó la teoría de la relatividad, se ve que fue un año que había poco para patentar, porque sacó el mismo año, por este concepto fue el que ganó el Nobel, no por la teoría de la relatividad, porque esa demoraron mucho más tiempo en confirmarla. Pero, ¿cuáles son las predicciones o cómo debería ser, según nuestra física clásica, este tema? Y vamos a empezar entonces a ver esta dependencia de la energía cinética de los electrones en función de la intensidad lumínica. Es decir, todo indicaría, con la mecánica ondulatoria, o sea, ¿qué partió esto? Partió este concepto del efecto fotoeléctrico, que después lo vamos a ver con más profundidad, justamente que se pueda
que se necesite tener que explicar a la luz, a la onda electromagnética, no solo como una onda, sino que también como una partícula que es un fotón, ¿sí? Una partícula especial porque no tiene masa. Pero sí ya vimos que tenía cantidad de movimiento inclusive, que por eso expulsa el electrón. Entonces, ¿qué comparación hay entre querer explicar este efecto fotoeléctrico con la física de la mecánica ondulatoria, o sea, la física clásica, por decirlo de alguna manera, si se puede definir así, y la mecánica cuántica, que agregó este concepto de justamente el cuanto, el HF? Y bueno, analicemos eso. La onda electromagnética, desde el punto de vista de onda electromagnética, tiene energía. Y obviamente, si yo entonces a una placa, ¿sí?, metálica de sodio, yo le prendo una luz tenue y la dejo, independientemente de la frecuencia, esa luz, ¿qué debería suceder con ese electrón? ¿Saldría en algún momento? Vamos a verlo, desde otro ejemplo. Si yo tengo una olla, si tengo un cuerpo, y a ese cuerpo le bombardeo constantemente, le dejo que ingrese, ¿sí?, radiación. ¿Qué va a suceder con ese cuerpo? Radiación son ondas, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con ese cuerpo? ¿Se descompondría? Se iría calentando, digamos, cada vez más, Sí, se calienta. ¿sí? Es decir, que independientemente de la frecuencia, o sea, a un electrón, vamos a suponer que yo bombardeo un electrón con onda electromagnética. Y la onda electromagnética, ¿qué es? Energía, es una portadora de energía. Coincidimos eso, lo vimos a principios del año. Entonces, si a ese electrón yo le doy energía constantemente, en algún momento, a ver, vamos a hacer así, vamos a poner el pozo donde yo tengo acá el electrón. Yo sé que por efecto fotoeléctrico el electrón le tengo que dar una energía que una vez que salió, tengo que llevarlo hasta acá arriba y una vez que está acá, encima, darle una energía cinética para que se vaya contra el otro. ¿Sí? Entonces yo ahí tenía, recuerden ustedes, esa energía que tenía que ver con la función de trabajo más la energía cinética que necesitaba. ¿Sí? Toda esta cantidad de energía es la que yo le tengo que dar a ese electrón. Ahora, una onda electromagnética transmite energía. Entonces, cualquier onda que ingrese a este electrón, a este en realidad, es cuestión de dejarle el tiempo suficiente que le va a ir agregando cada vez más energía hasta que va a lograr esto. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí. Y eso no sucede. O sea, ya hemos Sí, visto profe. que una onda, por ejemplo, de color rojo, por más que le dé energía, la puedo dejar un siglo y nunca esa cantidad de energía del rojo va a lograr llevar acá. Entonces, sin embargo, lo que vimos en el efecto cuántico, que independientemente de la cantidad de ondas electromagnéticas, o sea, de la cantidad que yo le envíe, si yo le envío un montón de onda electromagnética roja, aumento la intensidad y entonces en vez de ponerle una lámpara de infrarrojo le pongo 20 lámparas de infrarrojo. O sea, estoy emitiendo un montón de ondas electromagnéticas contra el electrón. Este electrón ni se entera, no se escapa del metal. Porque es rojo. Ahora, si yo puse azul, sí le escapo. Entonces, ahí aparece
la primera dificultad en no poder explicar con la mecánica ondulatoria el efecto fotoeléctrico, porque es independiente de la cantidad de onda electromagnética que yo le envíe. Es decir, por más que agregue más energía con más ondas electromagnéticas, en realidad no incide muchas veces en elevar la cantidad de energía que tome ese electrón. Y sí, en la cuántica me dice que la cantidad de energía cinética va a ser proporcional al potencial de frenado y no a la intensidad lumínica. Otra característica es el intervalo que hay entre que la luz que incide y el tiempo que demora en emitir el fotón. Este fenómeno fotoeléctrico es prácticamente instantáneo, es decir, si yo tengo la frecuencia adecuada, en cuanto yo prendí, salió. Sin embargo, con la mecánica ondulatoria, vimos que si la frecuencia es baja, por más que yo la deje mucho tiempo, nunca va a salir. Y de hecho, como la frecuencia era una cantidad de energía, en eso ya lo tenemos en la mecánica, o sea, a mayor frecuencia, mayor energía, implicaría que si la frecuencia es más alta, el electrón debería salir antes. O sea, el tiempo de salida debería ser cada vez más bajo. ¿Me siguen? O sea que Sí. a baja intensidad, el tiempo en que demoraría en funcionar este efecto fotoeléctrico sería lerdo. O sea, yo prendería la lámpara, como es muy bajita la intensidad de luz, le llegan poca onda electromagnética, entonces la cantidad de energía le va a ir tiempo hasta que se acumule y la saque. Sin embargo, por más baja que sea, si tiene la energía adecuada, es instantáneo, prácticamente 10 a la menos 9 segundos. O sea, no es instantáneo, pero es siempre igual. O sea, nuevamente a través de la mecánica cuántica se pudo predecir este efecto fotoeléctrico. Y obviamente ya vimos la dependencia de la cantidad de electrones en función de la luz. Y obviamente, si la intensidad es elevada, deberían, o sea, yo le prendo un foco fuerte y deberían expulsarse electrones a lo pavote. Y vemos que eso no pasa, porque pasará con luz azul, pero no va a pasar con luz roja. Y sí, lo que me dice la cuántica es que hay una frecuencia de corte que tiene que ver justamente con una característica del material. Es decir, no cualquier material va a estar emitiendo, y para cada material tengo una frecuencia a partir de que emite electrones y por debajo de esa no, que es la frecuencia de umbral. Y por último, la dependencia de la energía cinética con la frecuencia de la luz, que es más o menos lo que estuvimos viendo. Es decir, en la ondulatoria no hay una relación, porque obviamente hay frecuencias donde no me generaba energía cinética, y acá sí, o sea, a mayor frecuencia hay mayor energía cinética, y eso implicaba que yo podía quitar más electrones. O sea, resumiendo, yo el efecto fotoeléctrico pura y exclusivamente lo pude explicar a través de el fenómeno cuántico, es decir, de la cuantificación de la energía y de todo lo que esto lleva. Por consiguiente, esta hipótesis de Planck del cuánto de energía, ¿sí? En 1905 fue Einstein que la tomó, agarró ese concepto y obviamente dijo que la luz es una frecuencia que puede considerarse cuantos, y de ahí explicó él, con esta teoría que en principio ni el mismo Einstein consideraba que era válida, el efecto fotoeléctrico. O sea, la teoría de la luz como partícula, como fotones. Y bueno, obviamente ya sabemos que un fotón es eso,
¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense en el caso este de los materiales. Si yo incido con un fotón de 700 nanómetros, voy a tener una energía de 1.7, los electrones no salen, sin embargo a 550 ya salen con esta velocidad, y a 400 nano, es decir, ya ahí en el violeta, van a tener más energía y van a salir con mayor energía cinética. O sea, hay una relación directa entre la energía del fotón y la frecuencia, que es lo que estuvimos viendo hasta el momento. Por otro lado, está el concepto de función de trabajo, que justamente que no solo necesitamos energía cinética, sino también una cantidad de energía para liberarlo del metal. Ahí tienen algunos valores de funciones de trabajo de distintos metales. Como verán, el sodio es bien bajito. Pero bueno, hay en general muchos metales pueden trabajar con fenómenos fotoeléctricos. Como conclusiones, entonces, es básicamente lo mismo de antes. Voy a pasar rápido, pero la energía cinética no depende de la intensidad de la luz, ¿sí? Sino que depende de la frecuencia. Si la intensidad va a aumentar la cantidad, o sea, yo al tener más fotones, obviamente van a salir más, porque tengo más fotones que pegan, entonces van a salir más, pero no tiene nada que ver con que salgan o no fotones, porque puede tener mucha intensidad con una frecuencia que no va y no van a salir fotones. El intervalo de tiempo, entonces, como dijimos, es prácticamente instantáneo. La dependencia entre la emisión de electrones y frecuencia, algo que la física clásica no podría comprobar. Sabemos que hay frecuencias de corte. Y la dependencia de esa energía justamente que adquiere el electrón con la frecuencia de la luz, el famoso HF. Bueno, en este gráfico justamente estamos viendo que para distintos valores de frecuencia, yo voy a tener, de hecho esta pendiente tiene que ver con la constante de Planck, pero sí voy a tener para determinada frecuencia distintos valores de función de trabajo que va a ser justamente siguiendo que me va a estar determinando la energía cinética y me va a dar los distintos valores de función de trabajo en función del fotón que yo utilice y del metal que yo tenga. Una forma de calcularlo. Bueno, la correspondencia entre HF y K, obviamente la diferencia está dada por la función de trabajo, y que hay una frecuencia a partir de la cual no se van a estar emitiendo electrones, que es este valor, y que justamente, como esta dependiente es H, ¿sí? La relación entre la función de trabajo y H me va a dar una frecuencia de corte, que obviamente lo que estoy haciendo acá es reemplazar por la longitud de onda. El valor HC son dos constantes, así que está ahí aclarado por las dos. Bueno, ¿qué ven ahí? Un tipo incendiándose. Bien, ¿qué les parece? ¿Es linda, fea la foto? Fíjense, una foto premiada, ¿no? No puse cualquier foto. Claro, ¿no? Como Para el fotografía. tipo no debe ser muy Muy lindo. bueno. Para el tipo no, obviamente, pero si una foto premiada, ¿qué tengo acá entonces? Buena calidad, buena definición. Tengo un fotón. Pequeño chiste que quieren, estamos en Zoom, no da mucho para hacer. Está bien, está bien. Es lo que hay, es lo que hay. Que quieren algo mejor, que se traigan al flaco Pilot. Bueno, entonces vamos a analizar el fotón. Como para ya, si bien ya lo hemos visto y lo hemos explicado, pero lo vamos a dejar claro. Entonces el fotón es HF, obviamente como la frecuencia la puedo hacer C sobre lambda, lo puedo manejar ahí. H tiene el valor de este y obviamente un electrón volt equivale, acá tienen la equivalencia
de uno sobre el otro. Si hiciésemos ese cociente, debería dar esto, entiendo. Por eso hacíamos el cociente antes. Fíjense la diferencia, en realidad es la menos 19, ¿no? Siempre se me baja, no sé por qué. Lo cargo, lo grabo y cuando lo abro de nuevo me queda así. Vimos el concepto de energía cinética y en relación al fotón, y obviamente en relación al potencial de frenado. Es decir, de esas dos terminamos sacando la relación entre el fotón y el potencial de frenado que tiene que se manifiesta en el fenómeno. A esto debemos aclarar entonces que el fotón, si tiene capacidad de mover un electrón, el fotón tiene que tener cantidad de movimiento, porque obviamente la cantidad de movimiento, ¿cómo la verificábamos? Cuando yo tiraba una pelota que chocaba contra algo y ese algo me podía permitir mover otra pelota y de hecho calculaba esas equivalencias y ahí podía hasta definir cómo iba a salir la otra pelota. Bueno, la cantidad de movimiento nosotros ya la vimos que era E sobre C, es decir, si la energía sobre la velocidad de la luz es la cantidad de movimiento, la energía sabemos que es HF, es decir que F sobre C es lambda, o sea que nosotros podemos definir la cantidad de movimiento como H sobre lambda. O sea que la cantidad de movimiento es una propiedad directamente proporcional a la longitud de onda del electrón, del fotón, perdón. Y esto es una de las grandes avances de la cuántica, el decir que la luz, aparte de ser una onda, también puede ser una partícula del tipo fotón que no tiene masa, pero tiene cantidad de movimiento. Y esa cantidad de movimiento es la que permite que el electrón pueda salir del metal. Bueno, los escucho. Esto fue el efecto fotoeléctrico. Fin. ¿Hay preguntas? Si no las hago yo. Por mi parte no, profe. Bueno, a ver, Tomás, ya que estamos entonces, empezame el resumen de esto, de lo que vimos hoy. Empezamos con que la luz incide sobre superficie metálica, provoca una emisión de electrones. Bien, ¿y cómo, y cómo lo explicamos eso? ¿Por qué se da esa emisión de electrones? ¿Qué requiero para que emita electrones como primera medida? Que se transmite una energía desde la luz. Bien. O sea, en realidad el fenómeno fotoeléctrico, entonces como primera medida, yo necesito una luz que incida sobre un metal para producirlo, ¿no es cierto? Bien, esa luz puede ser cualquiera. Va a depender de la frecuencia, Bien, que bien. a mayor frecuencia va a tener más energía.
¿Y esa energía para qué me sirve? La energía de la luz, ¿para qué me sirve? Me determinaba la energía cinética de los electrones, Bien, haciendo que pueda saltar más. bien, o sea que los fotones que emite la lámpara, que impactan sobre la placa, le genera una energía cinética al electrón. Y la puedo medir esa energía cinética, puedo saber de cuánto es. ¿Es suficiente con esa energía cinética del fotón que viene de la lámpara? No, tenías que agregarle también como una diferencia potencial para atraerlos a esos electrones que salen. Bien, una diferencia, pero sin embargo, así le ponga diferencia potencial inversa, esos electrones igual andaban. Fíjate que ahí en el simulador yo tengo menos 0,2, o sea, menos 0,2 implica que es más positivo. Vamos a ponerlo así. O vamos a dibujarlo. Es más positivo de este lado. Ay, ¿qué hice? Acá en chiquito lo tenemos. Significa que es más positivo este que este. Y obviamente, si yo tengo unas dos placas donde el electrón sale para allá, pero esta placa es negativa y esta placa es positiva, ¿a dónde va a ir el electrón? ¿Cómo hago esto así? Y yo le puse una pila así. Chiquitito, de poco, le puse menos 1 volt. O sea, perfecto, si yo le pusiese este positivo, yo lo saco y si esto es positivo, está fácil. El electrón es atraído. Pero sin embargo, me pasa esto, yo le pongo hasta con un valor negativo al revés y sin embargo el electrón llega al otro lado. ¿Qué era eso? ¿Cómo lo O sea que justifico? porque el potencial de frenado no es suficiente para vencer la fuerza, la energía cinética. ¿Y esa energía cinética quién se la dio? Y los fotones. Claro, o sea, fíjate. Esa energía cinética, si el potencial de frenado es igual a la energía cinética, el electrón llega hasta acá y se vuelve. Si la energía cinética es mayor, obviamente el electrón sigue y ya está, entró al circuito. Y esa energía cinética entonces depende de ¿qué? Del fotón. Ahora, con un fotón de 10, vamos a poner que tiene un fotón de 10 electrón volt, yo le puedo dar una energía cinética de 10 electrón volt al electrón. No, porque tiene que tener en cuenta la constante phi, que depende del material de la placa. Claro, suponiendo que si phi tiene 2 electrón volt y yo necesito 10 electrón volt para de acá a acá, o sea, la delta E que yo tengo de acá a acá son 10 electrón volt, ¿cuánto tiene que valer mi fotón? Y 12. 12, entonces no puede valer 10, sino tiene que valer 2 electrón volt. Y si mi fotón vale 14, ¿qué sucede? Va a ir más rápido que con 12. ¿Y eso en qué se traduce en el circuito? Aumenta la corriente. Bien, ¿y qué más puede variar entonces? ¿Qué dato podría cambiar? ¿Qué puedo hacer con la fuente? Puedes aumentar el potencial, o sea, Claro, disminuir en este caso el podría potencial. llevarlo a menos 1,4 a lo mejor. ¿No es cierto? Sí. Sí. Bien, claro. Y si yo tengo un valor de mi fotón
de 8 electrón volt, ¿qué sucede con este circuito? No, el corriente. Exacto. Y estos 8 electrón volt, ¿qué significó que hice para pasar de 14 a 8 yo? Disminuyó la frecuencia del fotón, Exactamente. ¿cierto? Disminuí la frecuencia y llegué a una frecuencia de corte que ya no alcanzo a darle la cantidad de energía cinética que yo requiero. Mínima. Que obviamente tiene que ver con la función de trabajo, ¿no? También. Porque sí o sí, mínimo tengo que tener este valor de función de trabajo, de energía de fotón. Bueno, a ver, ustedes comprenderán que efecto fotoeléctrico todavía hoy se está usando en varias aplicaciones. Si bien en sus inicios tuvo aplicaciones más como detectores y demás, hoy con los CCD y demás ya no se utiliza tanto. Los CCD de las cámaras fotográficas, ¿no? Pero obviamente al principio para medir luz y demás era muy usado. Pero tiene vigencia actual y sobre todo es interesante porque nos da un ejemplo real y concreto que hizo que justamente la mecánica cuántica comience a ser considerada como válida. O sea, que este modelo que inició Planck, donde le parecía que era una jugarreta teórica, termina siendo que realmente la energía o la naturaleza es discreta en cuanto a energía. ¿Los paneles solares se basan en este principio? Yo tengo entendido que sí, que es la fotoelectricidad. Me llamó la atención que no lo mencionó como ejemplo el libro, pero sí, porque vos lo que generás es a través de los fotones una diferencia de potencial. Por ahí el sistema es mucho más elaborado que esta ampolla de vacío, de hecho no tenés vacío ahí. Lo mismo pasa si vos lo necesitas con los sensores de luz, el CCD y demás, digamos, ya trabajan con fotoelectrones en realidad, y cambia un poquito el proceso, pero como concepto básico yo lo tomaría como efecto fotoeléctrico, digamos. Y profe, las células fotoeléctricas también. Claro, Supongo sí, que esa sí. sí, esa entiendo. Bueno, sí, de hecho, sí, esas sí trabajan de esta manera. Sí, también, ¿no? En realidad hoy con el fotodiodo o fototransistor es como que, bueno, no tenés el vacío en realidad, pero básicamente el mismo principio. O sea, tenés esto de la luz que incide en los electrones genera una corriente. No tenés la válvula, no es este efecto concreto, sí la explicación teórica es básicamente la misma. Vos Claro, necesitas está hecho a nivel del desprender, dispositivo. claro, o sea, vos necesitas, tenés la función de trabajo del metal y necesitas desprender electrones para que circulen a través del circuito de corriente eléctrica. Entonces vos le imprimís esa energía cinética que es la corriente y obviamente necesitas vencer esta función de trabajo phi. Lo que no tenés es la válvula de vacío, ¿sí? En donde vos manifestás realmente el efecto fotoeléctrico como lo analizamos en el simulador. Pero sí Claro, tenés las características estas. Y el simulador la verdad que está muy piola, muy bueno para interpretar, no sé si ustedes lo vieron así, pero para interpretar el fenómeno, después inclusive jueguen un poquito si tienen algunas dudas y van a ver cómo se les va a orientar la función de trabajo, el potencial de frenado y energía cinética, digamos que son las tres magnitudes a considerar en esto. Bueno, la clase que viene ya va a estar Ana, afortunadamente para ustedes, lo que significa que vamos a tener una clase más colaborativa, digamos,
y vamos a ver digamos, dos variaciones de este efecto fotoeléctrico que están basados también en la cuántica. Si no hay más preguntas, termina la clase acá. Profe, ¿tiene fecha ya el trabajo práctico? No, me este y el dicen anterior? ustedes. ¿Cuál? El de relatividad me tienen que decir ustedes cuando lo quieren. No, no. El que vimos hoy Ah, del Ana le efecto va a poner fotoeléctrico. fecha. Ana le va a poner fecha en el bien. parcial, en el campus. Todavía no le puso, pero lo va a definir ella. Bien, bien. Sí, ya me aclaró que este tiene que estar presentado este trabajo. El otro, como aparte yo lo di en clase y no lo di como lo hace ella, sí o sí, el otro puede zafar, a lo mejor les pone fecha igual, pero este sí o sí va con entrega. Ya de todas formas lo pondrá en la semana, o si no el miércoles que viene lo hablan con ella. Perfecto. Bárbaro.